El Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico presenta el programa Aquí hay un muchacho 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Que tiene un corazón. Ahora con ustedes, 5 panes y 2 peces. Tanta gente, aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanas y hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a 5 panes y 2 peces, el programa que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Como siempre, buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Pues aquí hoy tenemos a mi párroco, Monseñor Leonardo Rodríguez, que nosotros lo conocemos como Padre Leo, y vamos a hablar hoy, tenemos un tema muy interesante, que es con relación al camino sinodal. Así que, pero como de costumbre, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Padre, ¿usted lo quiere hacer o...? Bueno, pueden hacer la oración que ustedes hacen siempre. Bueno, pues, ok. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre. De verdad que, como siempre, ¿verdad? Una bendición poder tener aquí un sacerdote que nos pueda hablar de, ¿verdad?, de lo que es el camino sinodal, que ese es el tema que tenemos hoy. Así es que vamos a... Padre, la pregunta mía es, ¿verdad?, ¿qué es ese camino sinodal, verdad? Nosotros en nuestra parroquia, María Madre de la Misericordia, pues estamos con este tema desde Adviento, por ahí fue, ¿verdad, Padre? Sí. Entonces, pues me gustaría, ¿verdad?, porque de la misma forma que nosotros en María Madre lo conocemos, en mi caso yo he encontrado mucha gente que no sabe de qué estamos hablando, pero me gustaría que usted nos hablara hoy un poquito sobre ello. Bueno, pues cada 3 años más o menos, la Iglesia celebra un sínodo, y pues los papas desde Pablo VI, desde San Pablo VI, ha ido convocando sínodos para tratar distintos temas. Después del pasado sínodo, que fue sobre la Amazonía y de los jóvenes, el Papa Francisco ha convocado ahora un sínodo para el año 2023, que es un sínodo, aunque parezca redundante, sobre la sinodalidad. Un sínodo sobre la Iglesia, la sinodalidad en la Iglesia. Entonces el Papa quiere que de aquí al 2023 haya una gran consulta en la Iglesia, y por eso se ha convertido, aunque el sínodo siempre tenía unas consultas antes, ¿verdad? Es que es una cosa, en cierta manera no es nueva. Lo que es nuevo es que el Papa quiere que esa consulta sea muchísimo más amplia, lo más amplia posible de toda la Iglesia. Entonces lo que tal vez hubiera sido un camino relativamente breve se ha convertido como en un camino un poquito más largo, porque a lo largo de estos años, desde el año pasado, de 2020, 2021, 2022, pues toda la Iglesia va a estar preparándose para el sínodo, que la Asamblea de los Obispos, pues son 3 semanas en octubre del 2023. Okay. Pero de aquí a allá, pues el Papa ha convocado a toda la Iglesia
para que entienda que el sínodo no va a ser solamente esas 3 semanas del 2023 en que se reúnan obispos de todo el mundo, sino que nosotros desde ahora estemos trabajando el tema del sínodo y podemos ofrecer nuestras propuestas, obviamente después de hacer nuestras reflexiones, etcétera. Y entonces, pues, es un camino. Sínodo, de hecho, significa eso. Sínodo significa caminar juntos. Y es una cosa que en la Iglesia se hace desde el principio, desde los primeros siglos. Ha habido sínodos y concilios. La gran novedad de este sínodo, podríamos decir, es que el Papa quiere que la consulta sea lo más universal, lo más mundial posible. Y gracias a que, como tenemos los medios de comunicación, las redes y todo esto, pues eso, en parte gracias a la pandemia también, hemos tenido que meternos más en este mundo de usar el internet y las redes sociales, pues el Papa espera que ya sea de forma presencial o a través de las redes, la mayor cantidad de católicos del mundo puedan hacer su reflexión y su aportación a este tema de la sinodalidad. Pues fíjese, padre, que lo estoy escuchando, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿verdad? Al igual que se pueden preguntar muchas personas, yo no, pero muchas personas, ya nosotros estamos ahí, pero muchas personas deben preguntar, y yo como laica, ¿dónde quedo ubicada ahí en ese proceso? Bueno, ya que este es un programa sobre la corresponsabilidad, yo diría que este sínodo lo que está haciendo en cierta manera es como llevar a su máxima expresión la corresponsabilidad, porque el Papa quiere que todos los cristianos, todos los bautizados, y incluso quisiera que los que no son cristianos también, pero obviamente nosotros tenemos un deber como bautizados de colaborar con el bien de la Iglesia. Las tres palabras claves del sínodo son comunión, participación y misión. Bueno, pues entonces por el bautismo todos formamos comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo de Cristo, como en un cuerpo, todos tenemos que tomar parte, ¿verdad? Porque si hay algún órgano que no funciona bien, se afecta a todo el cuerpo. Y la meta es la misión de la Iglesia. Pues entonces, ¿qué lugar ocupo yo como laico, como sacerdote, como el diácono religioso? Bueno, porque todos somos parte de este cuerpo de la Iglesia, y que si queremos ejercer bien nuestro bautismo y los dones que en ese bautismo recibimos, y si nos sentimos en comunión con toda la Iglesia, en ese sentido de pertenencia, pues entonces yo no puedo decir que no me importa lo que pasa en toda la Iglesia. Pues el Papa nos está diciendo, pues ciertamente te tiene que importar, y entonces tú tienes que aportar a esa reflexión en la que queremos que todos contribuyamos al bien de la Iglesia. Entonces hay que reflexionar sobre cómo la Iglesia está viviendo este estilo, podríamos decir, este estilo de vida. La sinodalidad no es solamente hacer un sínodo, el Papa quiere que la sinodalidad se convierta como un estilo que cualifique la vida de la Iglesia, ¿verdad? Eso lo estamos viviendo después del Vaticano II, que la Iglesia no es solamente la jerarquía, sino que todos en la Iglesia tenemos nuestro lugar, y cada quien en su lugar debe cumplir con su misión y aportar al bien de toda la Iglesia. Así que pues poner en práctica nuestros compromisos bautismales también. Esto es bien interesante, padre, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Regresamos de la pausa y continuamos con nuestro programa. Hoy tenemos aquí a Monseñor Padre Leonardo Rodríguez, párroco de la Parroquia María Madre de la Misericordia. Así es que gracias, Padre, de nuevo por tomar de su tiempo. Y estamos hablando sobre lo que es el camino sinodal, ¿verdad? Y lo que se espera. Y ahora, pues a mí me gustaría, relacionado a este tema, que esto se divide en 3 fases, lo sé, porque ya lo hemos discutido nosotros en la parroquia, pero ¿en qué fase ahora mismo está Puerto Rico? Pues hay 3 fases de este sínodo. La primera fase es la diocesana nacional, la segunda es la continental, y la tercera pues el sínodo en el 2023 allá con los obispos que vayan a Roma. Todo el mundo está en la primera fase, toda la Iglesia. Que esa fase es que en todas las diócesis del mundo
se haga la consulta sobre cómo se vive en cada diócesis, en cada parroquia, el espíritu de la sinodalidad, ¿verdad? Que cómo se vive, qué instancias, qué instituciones hay que permiten vivir la sinodalidad, es decir, esa comunión, esa participación, esa misión, o si no las hay, y si las hay, cómo se pueden mejorar, y si no las hay, qué se puede hacer para que se haga. Y después de eso tenemos que verlo en cada diócesis, ¿verdad? Hay que verlo en cada parroquia. Cada parroquia hará su trabajo, presenta su síntesis a la diócesis tiene que hacer su síntesis de todas sus parroquias, y después en la conferencia episcopal tienen que hacer el resumen de lo que han dicho en todas las diócesis de todas las parroquias, y ya ahí es la primera fase. Después de eso pasa a un nivel continental, ¿verdad? Todas esas síntesis se van a trabajar por continente, pues América, Asia, Europa, etcétera, cada continente, para que entonces todo eso irá llegando a Roma, a la Secretaría del Sínodo, para que entonces se pueda preparar el documento de trabajo que usan los obispos y los que participen en el sínodo. Ciertamente los obispos son los que deciden, porque es un sínodo de obispos y son los pastores, pero en el sínodo de obispos siempre va otra gente, van expertos, van consultores, a los superiores de las congregaciones religiosas, etcétera. Toda esa gente habla allí, y en los círculos menores, ¿no? El sínodo se divide después por idiomas, y pues según la cantidad pues hay uno más o más grupos por idioma, donde en pequeños grupitos pues van trabajando lo que se dio en las asambleas generales, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en la primera fase, que es la diocesana nacional. O sea que es todo el mundo está en esa primera fase, no es Puerto Rico nada más. Se supone que todos estemos o empezando por empezar o acabar. Se supone que a más tardar marzo, abril de este año termine esa primera fase. Pero bueno, también se entiende que toda la pandemia ha complicado las cosas, ¿verdad? Pero en teoría ese es el cronograma, que hasta marzo, abril, pues todo el mundo esté en la primera fase, y a partir de ahí pues en algún momento pues pasará a la segunda, que es la fase continental. Pues fíjese, padre, escuchándolo usted hablar, yo le pregunto, ¿verdad? ¿Qué pasos se necesitan hacer para poder hacer ese caminar juntos, ese camino sinodal? O sea, porque esto no es a la Wipiti, o sea, hay un proceso. Bueno, la Secretaría del Sínodo ha preparado 2 documentos. Un documento preparatorio que explica qué cosa es el sínodo, todo eso, y un vademecum, que es como un manual donde se expone más o menos unas líneas generales de cómo se debe trabajar el sínodo, ¿verdad? No son líneas totalmente específicas, pues después cada diócesis, según su realidad, lo trabaja, pero te da unas líneas, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que en cada parroquia, en cada diócesis, o en cada institución, ¿verdad? Escuela, universidades católicas, etcétera, se reflexione a la luz de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, cómo nosotros vivimos la sinodalidad, es decir, cómo nosotros vivimos en comunión y cómo participamos de la vida de la Iglesia. Los sínodos suelen ser pastorales, los sínodos no son para cambiar doctrina, eso pues le toca a un concilio o al Papa, pero los sínodos son más bien para temas pastorales. Entonces el Papa lo que quiere es que, como nosotros vamos a afrontar en vistas a la misión, que todos los bautizados estemos más unidos, más en comunión, y que participemos de la vida y misión de la Iglesia. Vamos a poner un ejemplo. Para nosotros tal vez es normal que en una parroquia haya un consejo pastoral. Eso no era así antes. Y tal vez hay algunos lugares o algunas parroquias o diócesis donde no lo hay. Entonces, cuando se reflexione sobre esto, pues yo tengo que... los fieles de la parroquia tienen que evaluar. ¿En mi parroquia hay consejo pastoral o no hay? Si no hay, pues debería haber. Y si hay, ¿está funcionando en comunión y participación? ¿O es como a veces dicen en la política, esto es un sello de goma, el párroco dice las cosas y la gente se queda callada? No, entonces hay que ver, pues el sínodo debería decir, no, pues mira, fíjate, en mi parroquia hay, pero el párroco no da chance a nadie, pues entonces hay que mejorar. Y si el párroco da la oportunidad, pues fantástico, eso quiere decir que la gente participa en las decisiones, cómo se va a llevar la pastoral, iniciativas que se toman en la parroquia, etcétera.
Y si ya lo tenemos, pues ¿cómo se puede mejorar? Eso es por dar un ejemplo así concreto. Lo mismo podría pasar en universidades católicas. Universidades católicas, ¿cómo se vive esa vida de comunión? ¿Cómo los estudiantes y maestros participan en la vida de la universidad para llevar la misión de la iglesia? ¿Lo hay, no lo hay? ¿Se mejora, no se mejora? Y así pues cada quien reflexionar. Es importante que se insiste mucho en la parte de la reflexión, porque esto no es una tarea política, ¿verdad? Sino que es una tarea de vivir nuestro compromiso bautismal. Entonces, a la luz de la fe, pues como nosotros estamos viviendo ese estilo de vida en la iglesia, en la universidad, en las parroquias, en las congregaciones religiosas, en las escuelas católicas, en todas las instituciones de la iglesia. Y si hay alguien que no es católico, que al Papa también le gustaría que él hablara, por eso la Secretaría del Sínodo tiene la posibilidad de que vía internet una persona que no va tal vez a ninguna parroquia o tal vez ni siquiera es católico, puede incluso pues, hacer también su aportación, decir, ustedes hablan de comunión, por eso yo no lo veo, o ustedes hablan de participación, pero al sitio que yo, a la parroquia que yo he ido por equivocación, eso no se nota. Entonces pues tal vez así, porque todo el mundo pueda también hacer su aportación al sínodo sobre la sinodalidad. Ay, pues entonces busca que se incluya a todo el mundo, debe haber una inclusión y el Papa que se incluya a todo el mundo y debe haber un respeto para escuchar. O sea, esa fase de escucha es bien importante porque debemos respetar la opinión que tiene el otro, no callarlo ni criticarlo. Debe haber una transparencia. El Papa, una de las cosas que presentan los documentos sobre el sínodo son las actitudes que debemos tener y las que no debemos tener. Y les voy a mencionar así rapidito. La primera, que es bien importante, es el discernimiento, ¿verdad? Porque vamos a hacer esto a la luz del Espíritu Santo. Ay, pero padre, vamos a dejar eso para el próximo segmento porque tenemos que hacer otra breve pausa. Bueno, aquí estamos de regreso después de esta breve pausa y continuamos con el programa con Monseñor Leonardo Rodríguez hablando sobre lo que es el camino sinodal. Y nos habíamos quedado, padre, en que pues, usted estaba dando unos puntos sobre, ¿verdad? Lo que implica y más bien se refirió a unas actitudes. ¿Nos puede aclarar sobre eso? Bien, pues como esto es un camino de reflexión y de ofrecer propuestas, es bien importante que nosotros tengamos unas actitudes apropiadas. Primero, yo las voy a mencionar rapidito porque no hay mucho tiempo. Yo les sugiero que entren a la página, como se dice, oficial del sínodo, que pueden entrar a la página del Vaticano y de ahí pasan a la del sínodo, o directamente ir a www.synod.va de Vaticano, VA, y por ahí entran a la página del sínodo y ahí van a ver todo esto y sobre todo leer el documento preparatorio y el vademecum, que son dos documentos bien importantes para esto. En esos documentos precisamente nos mencionan las actitudes que debemos tener para trabajar en el sínodo. Decía ahorita, pues el discernimiento, porque esto es un trabajo a la luz del Espíritu Santo. Todas estas cosas, como desde los Hechos de los Apóstoles, nos reunimos en la presencia del Espíritu. Luego, pues se dice que debe haber accesibilidad para que pueda participar el mayor número de personas posibles. Tiene que haber conciencia cultural, ¿verdad? Porque esto todo se va a dar dentro de la realidad cultural de cada persona, de cada católico, de cada continente, etcétera. Tiene que haber inclusión, que nadie quede marginado fuera de esta consulta por ningún prejuicio ni nada. Que haya asociación, ¿verdad? Que nos unamos todos como iglesia. Que haya respeto, nos tenemos que escuchar, no importa la procedencia, ni la edad, ni nada de eso. Que la síntesis, vaya, esto es parte del trabajo, que luego que las síntesis sean precisas, pero no precisas que eliminen lo que la gente aportó. Hay que ver cómo se logra que las síntesis sean precisas sin que eliminen propuestas, ¿verdad?, que sean válidas. Tiene que haber transparencia en todo este proceso del sínodo, ¿verdad?, que no haya nada que tape, que se oculte. Tiene que haber imparcialidad, ¿verdad?, a escuchar todas esas propuestas de los hermanos que participen. Y entonces tiene que haber esa disponibilidad a compartir con una palabra que usa mucho el Papa, parresía, que eso es en griego,
que significa valentía y honestidad. Son las dos cosas. No es ser valiente y decir cualquier barbaridad, es ser valiente y honesto. Tiene que haber humildad, disponibilidad al diálogo que nos lleve a la novedad, ¿verdad? Porque tenemos que buscar recursos, métodos pastorales novedosos, ¿verdad? Que sean útiles para enfrentar esta nueva situación que vivimos en toda la humanidad, este cambio de época, aquella apertura a la conversión tanto personal como comunitaria, pero también como conversión pastoral. Todavía hay cosas que hay que dejar de hacer para comenzar a hacer cosas nuevas, para cumplir la misión de la iglesia. Ser signo de una iglesia que escucha y que está en camino, y dejar atrás los prejuicios y estereotipos, superar el clericalismo, que eso significa pues que solamente los curas mandamos, ¿verdad? La iglesia es jerárquica, pero no es clerical. La iglesia tampoco es democrática, pero todos podemos participar. Y al final, pues ciertamente deciden los pastores, pero el Espíritu nos inspira a todos, a los pastores y a los laicos y a los religiosos, a todo el mundo. Así que no es que si el obispo habló y nos quedamos callados, hay que discernir entre todos y al fin el pastor nos va guiando, ¿verdad? Pero evitar el clericalismo. Igualmente evitar la autosuficiencia, ¿verdad? Que hay mucho individualismo en esta cultura en que nosotros vivimos, y aunque estemos en la iglesia, también ese virus nos pica a todos, es peor que el COVID. Superar las ideologías, porque a veces hay personas también en la iglesia que proponen o desproponen cosas por una ideología, y aquí la ideología, entre comillas, que nos tiene que guiar es el Espíritu, el Evangelio, no son ideologías humanas ni políticas, nada de eso, ¿no? Según el Evangelio. Y obviamente esto hay que hacerlo con sentido de esperanza, porque ante este mundo con tanta dificultad, pues ver que caminamos en esperanza. Hay que soñar, dice el Papa, y ya que cuando terminamos el año de San José, era San José que soñaba, pero no era que se quedaba dormido, sino que en los sueños el Señor le hablaba. Entonces, pues, ver ese sueño de una iglesia según la voluntad de Dios. Tener un deseo de tener una mirada innovadora, tener una mente abierta, escuchar a todos sin olvidar a nadie, y luego pensar que tenemos que caminar juntos, y no puedo decir, pues eso no me gustó, y después que lo aprueben o decidan, pues camina tú solo, porque a mí eso no me gustó, ¿no? Hay que decidir, si después de discernirlo y pensarlo bien, y lo que diga el Papa y los obispos, se decidió tal o cual cosa, todos tenemos que caminar para el mismo lado, ¿verdad? Hay que caminar y remar. Hace poquito escuchábamos el Evangelio de remar mar adentro. Pues hay que remar para el mismo lado, porque si no la barca va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas sin ir para ningún sitio. Entonces la iglesia se debe ver como corresponsable, y aquí pues el programa, ¿verdad?, es valorizar e involucrar el rol único de cada miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos corresponsables de la iglesia, y también pues esto debe tener una vertiente ecuménica e interreligiosa, que de alguna manera nos podamos tender puentes hacia los demás hermanos cristianos, no católicos, e incluso a los hombres y mujeres de otras religiones, pero que son hombres y mujeres de buena voluntad, que quieren el bien y con los cuales podamos también tener algún contacto y realizar cosas buenas por el bien de toda la humanidad. Hay que evitar la tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos, ¿no? Como mirarnos al ombligo. La tentación de concentrarnos en nosotros y las preocupaciones inmediatas, ¿verdad? Hay que pensar también hacia el futuro, ¿verdad? Que hay que resolver las cosas de ahora, pero también hay que pensar hacia el futuro. No evitar ver solamente los problemas, ¿verdad? No ser negativo, y también evitar quedarnos en las estructuras que tienen su función, pero no es lo más importante. Ir más allá de las estructuras, ir más allá de los confines visibles de la iglesia, y tampoco quedarnos en los procesos. Hay que ir más allá de un proceso, que es el tema de la espiritualidad, y no volvernos un 8 en la logística y eso, que no nos enredemos tanto que entonces no progresemos. Evitar los conflictos, las divisiones, y no verlo con un sentido político, sino de iglesia,
y escuchar a todos los más que podamos, ¿verdad? Esas son como las actitudes positivas que hay que hacer, las que hay que evitar según los documentos preparatorios del sínodo. Por eso es camino sinodal, tenemos que caminar juntitos y para el bien común, ¿verdad? Como el Señor nos enseñó. Qué pena, Padre, porque ya como que se nos acabó el tiempo y, ¿verdad? Será en otro momento, ¿verdad? Que podamos hablar de nuevo, conversar de nuevo, porque este tema está bien atado a lo que es la corresponsabilidad. Así es que nos despedimos ahora en este momento, pero no sin antes vamos a hacer una oración de cierre. Padre, ¿qué le parece si hacemos la oración para el sínodo, verdad? Porque se supone que estemos caminando todos hacia allá. ¿La hace usted? Ante los dos. Usted. Ok. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, no nos podemos ir sin que usted nos eche la bendición. Que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde de todo mal y nos ayude a todos a caminar en este camino sinodal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Agradecemos su sintonía. Será hasta nuestro próximo programa. Dios y la Virgen los bendiga a todos. Aquí hay un muchacho. Han escuchado ustedes el programa 5 panes y 2 peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Un corazón dispuesto a dar más que es eso para tanta gente.